This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson, and this is... Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde ofrecemos un análisis profundo y sin adornos del comportamiento criminal de Israel y los esfuerzos que realiza para influir en los políticos y la opinión pública mundial. En el programa de hoy destacaremos que las profundidades de la depravación a las que está dispuesta a hundirse la colonia sionista incluyen robar órganos de palestinos. En nuestro primer informe, Latifa Abuchakra revela que esta práctica horrible no es nada nueva y hay evidencia de que el régimen sionista incluso puede haber matado a prisioneros palestinos para extraer sus órganos. En la sitiada tierra de Gaza, a los muertos mártires no se les ha permitido descansar. Los cuerpos de rehenes palestinos devueltos a Gaza durante los últimos 2 años han sido vaciados mediante el robo de órganos. Pero esto no es un fenómeno nuevo. El régimen sionista tiene una historia de décadas de extraer órganos de palestinos y también de viajar por el mundo para aprovecharse de personas vulnerables para la venta de sus partes vitales. En 2009, un periódico sueco, Aftonbladet, publicó un artículo acusando a soldados sionistas de robar órganos de palestinos. Después de negar inicialmente las acusaciones como un supuesto antisemitismo, el régimen sionista admitió que habían extraído órganos. Desde el comienzo de la campaña genocida de Israel en octubre de 2023, ha habido numerosos informes de robo de órganos de cuerpos palestinos secuestrados por el régimen sionista. Estos cuerpos fueron robados de hospitales y otros lugares en Gaza, pero no todos los palestinos a quienes se les extrajeron los órganos fueron asesinados dentro de Gaza. El régimen sionista también ha robado órganos de palestinos martirizados en detención israelí, lo que lleva a acusaciones de que solo fueron asesinados por sus órganos. Después del 7 de octubre, el monitor Euromed de Derechos Humanos fue una de las primeras organizaciones en plantear serias preocupaciones sobre el robo de órganos. En noviembre de 2023, dijeron que los cuerpos de palestinos devueltos por el régimen sionista, incluidos aquellos secuestrados del hospital Al-Shifa, tenían hígados, riñones, corazones, córneas y cócleas faltantes. En el mercado ilícito de órganos, algunos de estos órganos pueden alcanzar entre 100.000 e incluso $1 millón estadounidenses, pero parece que los sionistas no extraen estos órganos principalmente para obtener ganancias. En cambio, son utilizados por los sionistas para investigación médica nacional, así como para sostener la vida de su propia población colonizadora, que tiene una de las tasas más bajas de donación de órganos en el mundo occidental. Esto ha resultado en que la entidad sionista se convierte en un centro global para el tráfico de órganos. Tras la implementación de un alto el fuego a principios de octubre, las acusaciones de robo de órganos han resurgido nuevamente a medida que los sionistas han liberado más cuerpos palestinos a Gaza. Estos cuerpos llegaron en condiciones horribles y, aparte del robo de órganos, muchos de los cuerpos palestinos estaban con los ojos vendados, atados con bridas de plástico y mutilados, mostrando evidencia de ejecuciones y tortura. No es de extrañar que los sionistas hayan rechazado cualquier investigación forense independiente de estas acusaciones. Está claro que la deshumanización de los palestinos por parte del régimen sionista ha alcanzado niveles inimaginables, con incluso sus cadáveres mutilados, profanados y tratados como bancos de órganos desechables. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel, más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spin Watch. El invitado de hoy
Júpiter ha tenido experiencia directa con la brutalidad de la entidad sionista. Ahmed Frazini es un palestino de Jenin que fue encarcelado 4 veces por el régimen sionista antes de cumplir 18 años. Ahora vive en Bélgica y además de trabajar como periodista y cineasta, también es un artista consumado. Bienvenido al programa. David, ¿por qué los israelíes roban órganos palestinos? Quiero decir, ¿por qué no depender de donaciones de órganos en su lugar? Bueno, no pueden obtener las donaciones de órganos porque hay razones por las cuales los judíos israelíes no donan sus órganos, y esas razones afectan principalmente a la población jaredí, pero la población secular a menudo sigue algunas de las declaraciones de los rabinos jaredí, por lo que no están dispuestos a hacer donaciones, y es por eso que históricamente los israelíes se encuentran entre los que menos donan órganos en el mundo, así que tienen que encontrar de dónde más pueden venir los órganos, y entonces piensan, bueno, robémoslos a los palestinos. Ciertamente. Entonces, ¿sabes si hay algún intento por parte del régimen de alentar a la población a donar órganos o inscribirse en un registro como en este país, como en el Reino Unido? Sí, por supuesto. Han intentado hacer eso. Cuando hubo algunos escándalos sobre esto en la década de 2000, lo que sucedió fue que prohibieron algunos de los problemas administrativos de donación. Tuvieron un problema donde los proveedores de salud en realidad financiaban la compra de órganos, ya fuera de palestinos o de personas en el sur global, y eso fue prohibido. Y también se declaró que según la ley judía, halayá, la muerte podía considerarse que ocurría cuando muere el tronco cerebral en lugar de cuando se para el corazón, lo cual tenía como objetivo alentar a los judíos jaredíes a donar, y ha habido un pequeño aumento en la nación, pero todavía hay renuencia. Bien, de acuerdo. Bueno, Ahmed, quiero decir, este robo de órganos no se informa ampliamente en Occidente, pero parece ser un hecho bien conocido dentro de la sociedad palestina. Quiero decir, ¿cuándo te enteraste de ello? Sí, me enteré por primera vez quizá durante la primera intifada, cuando perdimos a nuestros amigos y desaparecieron. Sus cuerpos también desaparecieron. Como saben, mantenían al palestino, incluso si estaba, por ejemplo, encarcelado, lo mantenían. Y a partir de ese momento se convierte en un prisionero. Después de eso nos enteramos por noticias o por una llamada telefónica de que había muerto. Fue durante la primera intifada y nos entregaron los cuerpos por la noche. Y las familias no podían, por ejemplo, cargarlos colectivamente con gente. Así que debía ser solo para la familia o algunos miembros de la familia por la noche y sin cámaras. El procedimiento es muy cerrado y asegurado por los soldados israelíes, y el cuerpo estaba congelado a unos 80 grados bajo cero. No tienes tiempo para calentarlo y ver el cuerpo de tu ser querido. Así que después de eso, la gente y las familias comenzaron, por ejemplo, a hacer preguntas sobre estos cuerpos. Algunas de estas familias notaron que faltaban algunos órganos, como los ojos, y el cuerpo estaba abierto y notaron lo de la piel. Así que comenzaron a surgir preguntas, pero no encontramos métodos o formas de estar seguros al respecto. Más tarde escuchamos de los propios israelíes y de sus hospitales y soldados sobre el tratamiento de estos cuerpos, pero las familias sintieron que hay muchos de estos casos y no pudimos tratar el cuerpo. Ni siquiera pudimos hacer, por ejemplo, una tomografía computarizada. También fue durante la segunda intifada, hasta ahora, como dijiste en el informe. Así que tenemos más de 720 cuerpos antes del 7 de octubre que fueron secuestrados por los israelíes y legalizados como cuerpos por la ley y el parlamento israelíes. Era un crimen legalizado secuestrar estos cuerpos, y los palestinos quizá comenzamos a tratar este crimen desde 2015 y a hablar de él. Yo mismo comencé a trabajar en ello profesionalmente desde 2019. Tuve mis documentales, caricaturas y conferencias en Europa, en muchos países, aquí, para hablar de este crimen antes del 7 de octubre. En realidad, en este momento tenemos más de 1.500 o quizá 2.000 cuerpos secuestrados por los israelíes.
Bueno, con suerte ahora, Ahmed, sabes, podemos arrojar luz sobre esto y llevar este escándalo a una audiencia mundial mucho, mucho más amplia y más poder para tu codo por el trabajo que has estado haciendo para exponer esto. Pero, David, solo de una palabra o dos, ¿quieres? Sobre cómo Israel está usando estos órganos. Entonces, los órganos se usan, obviamente, primero que nada, sí, para dárselos a personas que han perdido una córnea o un órgano interno, por lo que se usan en trasplantes médicos, pero también se usan, y este es un uso importante, en investigación. Así que los usan en investigación para la industria farmacéutica y para la investigación médica y otro tipo de investigaciones similares, incluso para empresas privadas que fabrican fármacos y quieren probarlos en el órgano. Así que también hay un motivo de lucro en ese elemento. Sí, ciertamente. Bueno, Ahmed, quiero decir, es probable que al menos algunos palestinos fueran asesinados en detención israelí únicamente para extraer sus órganos. No puedo estar seguro de eso, pero puedo decir que parece que tenemos como bandas o pandillas en el ejército israelí que están buscando algunos cuerpos, los cuales son como pedidos, tal vez por ellos para hospitales, universidades o quizá para las redes internacionales, porque el problema es que usan muchos de estos órganos y muchos de estos órganos desaparecieron. Y la pregunta era, por ejemplo, de los propios israelíes, de los hospitales. Dijeron que cuando, por ejemplo, necesitamos un órgano, no vamos a ir al cuerpo de un soldado israelí para tomarlo. Así que lo encontraremos de otra manera. ¿Y dónde está? Tuve esta frase exactamente en una de mis películas. Así que, ¿dónde encontraremos este órgano? Seguro que lo usaremos. Lo tomaremos de un cuerpo palestino, o quizá de uno de los trabajadores extranjeros. Así que creo que tienen como grupos en el ejército israelí. Y puede que a veces usen sus fuerzas para matar a alguien. Por ejemplo, es un joven, es un niño, porque a veces secuestran a la persona palestina cuando está viva. Está, por ejemplo, herida, pero está viva. Y después de horas nos enteramos de que fue asesinado. Incluso si era, por ejemplo, en un brazo, quizá en algunos lugares donde quizá podrían haberlo ayudado para que no lo mataran. Pero de repente tenemos estas noticias. Para que sepas también, estas personas que fueron asesinadas no tenían ningún papel, ningún documento sobre este accidente. Las familias no tienen ningún documento de que su familiar haya muerto. Por ejemplo, en este momento, algunas de estas familias tienen muchos problemas en su vida administrativa, o por ejemplo en los bancos, o quizá para vender una casa o vender un coche, porque para ellos esta persona está viva y no tiene documentos al respecto, y tampoco tienen ningún papel o investigación sobre dónde fue asesinada esta persona y por qué método. Este es el papel, o este es el documento que ahora los gazatíes, hay gente en Gaza, están buscando porque no tienen ningún nombre, no tienen ninguna información sobre estos cuerpos. Y quizá viste que la gente está como en una exposición, miran videos en Gaza cuando reciben estos cuerpos y buscan a sus seres queridos de la familia y buscan quizá algo que les recuerde a su familiar. Así que deben ver los cuerpos de los 160.132 cuerpos para ver quizá uno de ellos que es su hijo o hija. Déjame pasar a David, si me permites. Ahmed, solo quería conocer tus pensamientos. David, quiero decir, lo que esta historia nos dice sobre la deshumanización del pueblo palestino. Bueno, es otro de los muchos cientos de historias que hemos escuchado en los últimos 2 años que han mostrado al mundo entero, incluidos muchos millones de personas que habrían sido escépticas hasta que a extremos ha llegado el Estado judío, las longitudes a las que llegarán para perseguir sus intereses. Hemos visto otras cosas sobre violaciones, hemos visto cómo tratan los cuerpos, las matanzas masivas, el objetivo dirigido a niños. Todas estas cosas han demostrado que los israelíes harán cosas que la gente previamente no creía creíbles. Y cuando este tipo de historias salían antes, la gente no las encontraba creíbles. Pensaban que eran teóricos de la conspiración los que hablaban de trasplante de órganos. No puede ser posible. Pero ahora esto es simplemente lo último en una larga lista de historias sobre cómo simplemente no creen que los palestinos sean humanos y no los tratarán como si lo fueran. Ciertamente, verdaderamente impactante. Bueno, nuestro próximo informe proporciona algunos ejemplos de robo y tráfico de órganos por parte de la colonia sionista.
La entidad sionista ha pasado décadas como un buitre de órganos, robando y traficando partes vitales del cuerpo humano. Ya en la década de 1990, durante la primera intifada en Cisjordania y Gaza, familias palestinas informaron que los cuerpos de jóvenes asesinados por el régimen sionista eran devueltos con incisiones quirúrgicas obvias y órganos faltantes. Un caso famoso es el de Bilal Ahmed Ghana, un palestino de 19 años en Cisjordania, quien fue blanco de la fuerza de ocupación israelí por tirar piedras a soldados sionistas. En 1992 fue gravemente herido cuando le dispararon en el pecho por fuerzas sionistas y luego fue secuestrado en un helicóptero militar. 5 días después, su cuerpo sin vida fue devuelto con órganos faltantes. En 1999, Nancy Shepherd Hughes, una antropóloga y activista estadounidense, cofundó Organs Watch, que monitorea el comercio global de órganos. La entidad sionista apareció rápidamente en su investigación y testificó en 2001 en una audiencia del Congreso de Estados Unidos que los patólogos sionistas habían estado robando tejidos y órganos de mártires palestinos. Está claro que la supremacía judía y la deshumanización de los palestinos motivan estos actos. En 1996, el rabino Yitzhak Ginsburg, de la secta Chabad Lubavitch, dijo: "Si un judío necesita un hígado, se puede tomar el hígado de un no judío inocente para salvarlo. La Torá probablemente permitiría eso. La vida judía tiene un valor infinito. Hay algo infinitamente más sagrado y único en la vida judía que en la vida no judía." En 2005, Yehuda Hiss, el patólogo jefe del Instituto Forense Abu Kabir de Israel, un laboratorio de investigación fuera de Tel Aviv, admitió que había extraído órganos, córneas, piel y huesos de 125 cuerpos en la década de 1990. En 2009, estas acusaciones se reavivaron cuando el periódico sueco Aftonbladet publicó un artículo sobre el robo de órganos por parte de sionistas. El artículo causó una crisis diplomática entre Suecia y la entidad sionista, con acusaciones de antisemitismo y supuesto libelo de sangre dirigidas al periódico. Sin embargo, el Ministerio de Salud sionista luego admitió la extracción de órganos. Desde entonces, la situación solo ha empeorado. En 2015, el embajador palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, envió una carta al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que acusaba a Israel de extraer órganos de palestinos. Ese mismo año, el informe del Parlamento Europeo sobre tráfico de órganos humanos enumeró a Israel como uno de los países centrales involucrados en el tráfico de órganos. Desde el 7 de octubre, los informes de robo de órganos de cuerpos palestinos se han disparado. Este comportamiento sórdido solo ejemplifica aún más la naturaleza depravada del régimen sionista y la necesidad de responsabilizarlo. David, quiero decir, escuchamos en el informe, ¿no?, sobre el régimen sionista llamando a las acusaciones sobre robo de órganos antisemitismo, libelo de sangre antisemita. ¿Cómo respondes a eso? Bueno, creo que la gente necesita recordar lo que se supone que es el libelo de sangre. Se supone que el libelo de sangre son acusaciones contra judíos que se remontan más de un siglo, más de 1000 años en realidad, incluyendo el caso temprano en Gran Bretaña del pequeño Lord Hart, y se supone que significa que los judíos matan a los niños cristianos para beber su sangre o para hornear el pan matzah con sangre cristiana para rituales religiosos. Eso es lo que se supone que es, ¿verdad? Sí, por supuesto. No hay tales acusaciones en estos días. No las ha habido. No hay tales acusaciones. Pero lo que han hecho los sionistas es tomar este supuesto bulo antisemita central y aplicarlo a cualquier cosa que hagan los judíos que puedan causar daño o lesiones a las personas. Así que, si dice que los sionistas están matando niños en Gaza, eso es un libelo de sangre y lo usan donde puedan. Así que lo de los órganos, por supuesto, encaja muy bien, porque por supuesto son órganos internos, hay sangre involucrada. Sí, libelo de sangre, libelo de sangre, libelo del sangre, cualquier cosa que puedan. Sí, solo para completar la manipulación de la realidad. Pero, Ahmed, quiero decir, ¿te sorprende que incluso después de haber admitido previamente la extracción de órganos, el régimen sionista caracterice estas acusaciones como antisemitas?
Sí, no es. Ahora lo encuentran. Es como una herramienta para atacarnos a todos los que trabajamos en eso. No me sorprendería que te atacaran a ti como antisemita. Fui atacado por este problema algunas pocas veces, pero creo que Israel perdió la credibilidad de este término ahora en la Europa occidental. Pero en este momento encontramos algunos europeos a los que les gustará ayudarlos a mantener este término vivo, y ese es quizá ahora el trabajo de los medios europeos que limpiarán, quiero decir, los crímenes de Israel y mantendrán el antisemitismo como un término creíble que se use para atacar a los movimientos de solidaridad y activistas en Europa. En realidad el antisemitismo fue todo el tiempo. Era como una herramienta para defender a los israelíes y a los criminales. Otro ejemplo de la instrumentalización del antisemitismo, Ahmed, algo que Shulamit Aloni dijo era un truco que ellos siempre usan. Era una exministra israelí. Pero David, quiero decir, esto no es solo sobre el robo de órganos, ¿verdad? Es decir, los colonos sionistas también son conocidos por una especie de turismo global de órganos, ¿no es así? Sí, quiero decir, el tráfico de órganos que vemos en el mundo, que es reconocido como un problema grave por todos los organismos internacionales, y por supuesto los israelíes son clave en esto, no es que estén tomando órganos palestinos y vendiéndolos en el extranjero. Por el contrario, lo que pasa es que hay israelíes, ya sea oficial o extraoficialmente, que están recorriendo el mundo para explotar a personas vulnerables, especialmente en el sur global, para comprarle órganos, comprar un riñón y a veces para obtener riñones u órganos de personas muertas. Así es como opera. E Israel se encuentra entre los mayores compradores de esos órganos y ese tipo de tráfico. Así que ese es un problema realmente significativo. Y por supuesto, es por las razones que ya hemos estado discutiendo. Bien, ciertamente. Bueno, Ahmed, quiero decir, este escándalo de robo de órganos es parte de un panorama más amplio del maltrato sionista a los palestinos, ¿no es así? Cuéntanos algunas de las otras formas en que los palestinos son deshumanizados por Israel, en tu experiencia. Desde los años 80, cuando estaba en la prisión, lo sentí porque no tienes derecho, por ejemplo, a mirar a los ojos del soldado de la prisión. No tienes derecho a decir no. Estarás allí y eres tratado como no humano. Lo que pasó, por ejemplo, y lo vimos con los cuerpos, por ejemplo, en Gaza, cómo aplastan a la gente viva y muerta con una topadora. Los aplastan juntos. Tenemos muchas de estas imágenes donde vimos cómo tratan los cuerpos y cómo tratan a los palestinos. En realidad, todo eso creo que es un crimen plano. Es otro de los crímenes contra los palestinos. Tratarlos o presentarlos como inhumanos. Fue dicho por sus líderes que los palestinos deberían ser todos tratados como animales o deberían ser asesinados, y eso es todo. No tiene opciones, así que o aceptas la ocupación o serás asesinado. Sí, Ahmed, me temo que tendremos que dejarlo aquí, porque es todo el tiempo que tenemos para hoy. Así que permítanme agradecerles a nuestro invitado Ahmed Frazzini por acompañarnos hoy y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Si quieres ver más de nuestro contenido, puedes seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram. Y estaremos de vuelta la próxima semana con más revelaciones e información que no verás en los medios corporativos. Así que fija una cita para unirte a nosotros nuevamente en Palestina Desclasificada. Hasta entonces, soy Chris Williamson diciendo adiós por ahora. Bye for now.